9 de la mañana con 4 minutos y vamos a darle la bienvenida al economista Álvaro Monge, socio y gerente general de Macrocónsul. La situación, digamos, harto conocida, del impacto que pueda tener las cuarentenas, en este caso focalizadas, con más actividades, digamos, comerciales y económicas que se mantienen vigentes, pero con la posibilidad de que efectivamente hayan muchos peruanos que no van a tener el ingreso del día, y eso genera pues una circunstancia de incertidumbre. Se ha hablado de los bonos, se habla de la primera quincena de febrero, y la carga hereditaria que va a haber para el siguiente gobierno en términos económicos va a ser sumamente grande. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, dos cosas. En la coyuntura, en este momento, en esta segunda ola, frente a la cuarentena focalizada, el manejo que se está haciendo de las actividades económicas, por un lado, y en segundo lugar, la proyección que tenemos en términos reales. El ministro de Economía había sido incluso hasta optimista cuando inicialmente decía que no iba a haber una segunda ola, finalmente tuvo que acceder y reconocer que no es así. Estamos en medio de una situación incluso más complicada que la primera y el impacto va a ser muy grande. Entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen, Álvaro? Mira, por lo menos en términos económicos, que es lo que Sí. estamos viendo nosotros ahora, el cierre de las actividades económicas, como se ha configurado, no debería tener un impacto económico mayor en la medida de que el cierre de las actividades nos coloquen más cercano a una fase 3 que a un cierre total de las mismas, como fue en el caso de marzo y abril. Entonces, Sí. en ese contexto, el impacto que debería tener en la economía, en términos del PBI, por ejemplo, debería ser marginal en la figura del año. Eso no significa, por ejemplo, que la actividad de febrero se vaya a resentir de manera importante. Nosotros estamos manejando estimados de unas caídas en el PBI de febrero de más o menos entre 7 y 10%. Ahora, eso no necesariamente se traduce en que la situación económica de las familias no se vaya a ver resentida, porque justamente gran parte de las actividades que se están parando, que son aquellas vinculadas a entretenimiento, a ocio, restaurantes, por ejemplo, son intensivas en mano de obra y son actividades que a duras penas habían empezado a funcionar a partir de fines del año pasado. Que además vienen resentidas, ¿no? Localizado. ¿Perdón? Que además vienen resentidas, o sea, no es solamente que se resienten hoy, sino que ya vienen cargadas. Efectivamente, o sea, ya habían estado mostrando dificultades para poder recuperarse desde fines del año pasado y por lo tanto el cierre que van a tener ahora sí va a tener un efecto localizado importante y lo más preocupante es que son actividades intensivas en mano de obra, por lo tanto, en términos de los bolsillos de las personas y sobre todo aquellos que están vinculados a las actividades económicas sí va a tener un impacto importante. Fernando, sí. Sí, señor Monge, se hizo el reproche respecto a las medidas anteriores a que no se preveía la cadena productiva de manera global. Por ejemplo, en el caso de la minería, que se autorizaba la producción minera, pero no la llegada del insumo en cemento, por ejemplo. En este caso, ustedes han detectado también que hayan incompatibilidades o contradicciones o una falta de mirada global sobre la actividad productiva para no prohibir algunas que tienen consecuencias indeseadas. Ha habido un poco más de cuidado. Yo creo que volver a esta especie de fase 2.8 justamente lo que trata de preservar es parte de la cadena de valor vinculada a las actividades esenciales. Sin embargo, eso no significa de que las actividades van a tener un costo de operación mayor, en la medida de que, por ejemplo, tener actividades funcionando, pero con restricciones para la movilidad de las personas, implican ciertas fricciones para el desempeño de algunas actividades. Entonces, no es raro pensar de que van a haber algunas decisiones que en el margen podrían postergarse, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo en términos muy cotidianos, si es que una persona está pensando en vender una vivienda, los servicios notariales funcionan, pero probablemente esas personas van a tener que trasladarse a la notaría, van a tener el pase peatonal probablemente para hacerlo, pero van a requerir un pase vehicular. Al no tener ese pase vehicular y no querer enfrentarse a una
a un servicio de transporte público, probablemente sea una decisión que se postergue, y obviamente el uso de ese dinero, que probablemente puede ser para la inversión en un negocio, la ampliación de una vivienda, tiene un conjunto de actividades económicas encadenadas que también empiezan a postergarse. Entonces, es en ese margen en donde empiezan a postergarse ciertas decisiones de inversión que tienen efectos reales sobre la economía de las personas. Señor Monge, quería referirme básicamente a la entrega del bono anunciado por el Poder Ejecutivo en favor de la población más necesitada. Comparando la estrategia con la primera ola, ¿de qué manera se puede hacer una correcta selección de los beneficiarios para que llegue justamente a la mayor cantidad posible de personas que están en estos momentos en una situación crítica y no se repitan justamente las fallas que hubo en la primera etapa? Las lecciones de la primera etapa son bastante claras, ¿no? Es fundamentalmente el empadronamiento, es decir, el manejo adecuado de bases de datos de las personas que están en situación no únicamente de pobreza, sino en situación de vulnerabilidad, es decir, personas que tienen, que dadas las restricciones económicas que se están colocando, pueden tener un riesgo de empobrecimiento alto. Y ese manejo de base de datos, que no se tuvo en la primera ola, es una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender, y es en la medida de que tengamos ese padrón lo suficientemente actualizado, vamos a tener ahí un mejor escenario. Y la segunda lección importante es la utilización de medios electrónicos de pago. En la medida de que haya una masificación de cuentas, por ejemplo, a través del Banco de la Nación o a través de las instituciones financieras, vamos a poder superar las restricciones para la entrega de ese bono. Si no se dan esas condiciones, entonces probablemente vamos a repetir lo que habíamos experimentado previamente. Sí. Solo en ese sentido, antes de que Fernando proceda a la siguiente pregunta, es decir, en la primera ola, todos sabemos que la gente tiene acceso a los celulares, estamos hablando de 90 millones de celulares en el país, que podría ser el medio perfecto para que se pueda utilizar. Otra cosa es, ¿por qué es tan complicado bancarizar? Es decir, la RENIEC tiene un padrón actualizado, se puede ver claramente en edades y se podrían abrir cuentas bancarias. ¿Por qué eso es tan difícil a la hora de intentar este tipo de pasos, que son los que evidentemente generan esta aglomeración? La gente quiere estar presencialmente, quiere ir a preguntar, y esto es lo que nos trae mayores consecuencias, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Pero, ¿dónde está la dificultad de hacerlo, digamos? ¿Por qué no se termina de hacer? Probablemente no, la verdad, me parece muy difícil que no se haya intentado hacer una bancarización masiva vinculada, por ejemplo, a los DNI de las personas, ¿no? O sea, si uno tiene la posibilidad de identificar los DNI de las personas, previa identificación de las mismas, entonces abrir las cuentas bancarias utilizando el Banco de la Nación, que tengo entendido hasta que tiene la normativa suficiente para poder hacerlo, entonces es poco entendible por qué no pasamos a este proceso de apertura de cuentas bancarias de manera masiva para a través de ahí canalizar los créditos. Entiendo o presumo que la principal razón es una razón de verificación de datos. Ahí probablemente puede haber algún tipo de dificultad técnica, pero en principio, para los que observamos el proceso de manera externa, nos es difícil comprender por qué no hay un proceso de masificación, de apertura de cuentas y canalizar a través de la banca electrónica los bonos, ¿no? Señor Monge, yo quiero regresar a un tema que tiene que ver con la activación de la economía y con el rol de las empresas privadas, porque por importante que sean los bonos, vamos a salir adelante si es que se genera empleo en nuestro país. Nos ha dicho usted hace un instante que en esta oportunidad se ha diseñado con más cuidado la apertura de la economía y las restricciones para que unos sectores prohibidos no perjudiquen otros. Pero quería preguntarle si hay mejores relaciones en general entre el Estado y el sector privado, que es un punto sobre el que se han hecho muchos reproches. En este caso sabemos, pero parcialmente, que hay muchas empresas privadas que están colaborando en iniciativas, por ejemplo, por lo que yo escucho, hombro a hombro. Es el mejor momento para que la empresa privada, y es la mejor campaña que se puede hacer en el país, ponga efectivamente el hombro junto al Estado.
¿Qué saben ustedes como Macroconsult, que tiene relaciones con tantas empresas, sobre estas iniciativas de empresas privadas para colaborar con el impacto que la pandemia y la cuarentena genera sobre sectores populares particularmente? En principio, es un poco la información que poco a poco se ha venido haciendo pública de empresas privadas, básicamente aquellas que tienen entornos sensibles, por ejemplo, empresas extractivas, empresas mineras que han estado apoyando a sus sectores a través de plantas de oxígeno, a partir de propias campañas de toma de pruebas, también uso de ciertos, distribución de productos para que ayuden al propio control sanitario. Entonces, ha habido una intención importante de parte del sector privado por apoyar a sus entornos, y también de manera general, como hemos tenido las últimas noticias respecto del transporte de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un apoyo, se nota en los últimos tiempos, se nota también un apoyo de parte del sector privado, poniéndose también a la altura de las circunstancias. Perfecto. Álvaro Monge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias, 9:15 en punto, y ya regresamos luego de la pausa.